Hola, es un gusto poder estar haciendo esto, esta grabación, poder hablar un poco, poder compartir un poco algunos temas sobre las empresas familiares. Eh, Me voy a presentar, en primer lugar. eh, Me llamo Rosana Claudia Bona, soy abogada, profesión de base, eh, pero con muchas otras inquietudes. En algún momento eh, empecé a notar que esto de litigar, esta tarea propia de los abogados, eh, es muy desgastante, y hablo desde lo personal. Entonces apareció la mediación como una alternativa. Y después, mucho tiempo después, las formaciones sistémicas organizacionales, las constelaciones organizacionales, que nos muestran otra manera de trabajar, otra manera de orientar el trabajo, mejor dicho, y otra manera de integrar el trabajo eh, al servicio de la paz, al servicio de soluciones que tengan que ver con avanzar, no con quedarse quieto, básicamente eh, con que las cosas nos salgan bien, o nos salgan un poco mejor. Eh, es por eso que dentro de la formación organizacional me empezó a entrar el bichito de las empresas familiares, bueno, como un volver a los orígenes, porque provengo de una empresa familiar. Entonces empecé a indagar qué pasa en las empresas familiares, por qué hay tantos conflictos, o por qué se dan los conflictos, por ahí no muchos, pero por qué se dan. Y un poco a ver esto de qué es lo que confluye en una empresa familiar y qué la distingue de cualquier otra empresa, ¿no? Como para entender eh, cuál es la problemática, cuál es el funcionamiento, cuáles son las características particulares de una empresa familiar. Y es un mundo apasionante, tanto que empecé a armar proyectos. Soy docente también, esto no me lo quiero olvidar, porque eh, eh, lo hago con mucha pasión. Empecé a armar proyectos para decir, bueno, vamos a crear un ámbito para las empresas familiares, vamos a crear un lugar donde se contemple más allá de la empresa, que es por ahí el lugar donde todos apuntamos, ¿no? Cómo funciona la empresa, eh, cuál es su estructura externa, cómo se componen sus órganos, cómo se lleva el éxito a la empresa. Pero no prestamos atención a que las empresas familiares tienen un sustrato común, que es la familia, ¿sí? Y en la familia se dan como esas interrelaciones entre sus miembros, que se trasladan a las empresas. Es decir, la empresa no es ajena a ese entramado familiar. Y esto es lo que muchas veces origina eh, los conflictos. ¿Qué pertenece a la familia? ¿Qué pertenece a la empresa? ¿Por qué los problemas de la empresa se llevan a casa? ¿O por qué los problemas de casa se van a la empresa? ¿Por qué está todo tan confundido? Es que no se puede separar el ámbito de la empresa y el ámbito de la familia. Están ligados. Entonces, eh, un poco lo interesante, un poco o mucho, de lo que hemos estado indagando. Hemos estado, digo, porque
algún proyecto que hemos presentado en la Universidad Católica contemplaba más la parte externa, el funcionamiento de la empresa familiar desde lo jurídico o desde lo contable, y esto sí fue presentado como un trabajo de investigación con la contadora Virginia Díaz y con el contador Denis Martín, o la parte interna con un equipo sistémico de gestión que hemos empezado a llevar a la práctica cómo son los movimientos internos de una empresa. Entonces, esto como antecedentes de esta idea de decir, bueno, encontremos un lugar donde hablar de empresas familiares. Y en eso se me ocurre, bueno, todo esto, todo lo aprendido, todo lo indagado, todo lo investigado, todas las inquietudes, ¿por qué no comunicarlas a través de una plataforma? ¿Por qué no compartirlas? ¿Y por qué no hacer de esto un espacio de construcción donde a quien le interese pueda aportar qué necesita, qué opina, qué le parece, por qué está o por qué no está de acuerdo con algo? Y, y lo vamos viendo, digo, ¿no? Porque está todo por hacer. Está todo por hacer. Así que bueno, también es una invitación a construir ese espacio. Vamos a ir viendo un pequeño material que tengo preparado y a partir de ahí desarrollar un poco una introducción sobre las empresas familiares. Por supuesto que esto no me vino esto no es producto de una iluminación, sino que he tenido mis maestros en estos temas y los vamos a ir conociendo a medida que vayamos hablando de cada tema. Y les digo cada tema porque en realidad pretendo, y en esto soy ambiciosa, ir haciendo varios módulos, ¿sí? Para tratar diferentes temas o ir avanzando en los temas, ¿sí? Primero qué son las empresas familiares, después cuál es la composición o cuál puede ser la composición externa, pero también cuál es la composición interna, cuál es el sustrato de las empresas familiares, después los conflictos y después las soluciones. Y les vuelvo a repetir, esto tiene la intención de que empiece a rodar, ¿sí? Que circule esta posibilidad de ver un poco más allá de lo que, podemos llegar a pensar sobre las empresas familiares. Así que bueno, eh, avanzamos en esto. Y lo primero siempre es de qué hablamos cuando hablamos, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones que podemos encontrar sobre empresa familiar, sobre las empresas familiares? He puesto varias porque vamos viendo que hay diferentes criterios. En esta que es de un grupo europeo de empresas familiares, nos dice que son aquellas en las que se cumplen estas condiciones. Primero, que la mayoría de los votos estén en posesión del fundador o de su familia directa, es decir, como que esto apunta primero a la propiedad. Para que haya una empresa familiar, debe ser o debe pertenecer a la empresa familiar. Lo segundo es que al menos un representante de la familia participe en la gestión de la empresa, es decir, que tenga un poder de decisión sobre la gestión, perdón, no sobre la propiedad en sí, sino sobre la gestión
sobre la marcha, sobre el funcionamiento de la empresa. Y el tercer requisito es que si se trata de una anónima, fundador o sus descendientes tengan el 25% del derecho a voto, es decir, que siga existiendo el control por parte de la familia. Esto de hablar de una sociedad anónima también nos lleva a lo que son las formas que adopta la empresa familiar, la estructura de la empresa familiar, y que puede ser diversa. Entonces, este sería un tema para profundizar de acuerdo a cómo se vaya moviendo el interés, o de acuerdo a cómo vayamos organizando esto de tratar su estructura externa y su estructura interna. Pero por ahora lo importante es saber que esa empresa familiar puede adoptar diferentes formas jurídicas. Una de esas es la sociedad anónima. Y como la sociedad anónima se compone de accionistas que pueden no ser parte de la familia y que pueden no ser propietarios, entonces mínimamente el requisito sería que el 25% de su capital social siga en poder de la familia. En estas charlas, por supuesto, siempre va a haber algún gatito que nos acompaña. Ahí atrás veo uno, porque bueno, son parte también. Este formato virtual tiene esas peculiaridades igual. También se comparten. Otra definición de empresa familiar es la que hace el sistema FPEC, que tiene 3 criterios. El criterio del poder, es que la familia sea quien controla, sea quien ejerce la influencia en la propiedad, en la gestión y en el gobierno. Sea la que toma las decisiones, pero aparte es la familia dueña de la empresa. ¿Sí? El otro criterio es la experiencia. Esto que la familia, a través de sucesivas generaciones, es la que va capitalizando esa experiencia y la va convirtiendo, si quieren, en acciones, ¿no? Esa experiencia en acción, experiencia en movimiento. Esto es lo que hace que la familia se mueva dentro de la empresa, pero aparte, junto con el criterio siguiente, que es el de la cultura, le pongan un sello distintivo a esa empresa, que las diferencie de otras empresas familiares. Y entonces ese tercer criterio es el de la cultura. La cultura mide el compromiso de la familia con la empresa y los valores, porque ya vamos a ver, pero una de las características de estas empresas familiares es que recogen los valores de la familia y los hacen propios, ¿no? Los hacen valores de la empresa. Esta es la definición que más me gusta. Es la definición de Eduardo Javier Dubois. Javier Dubois es abogado, se dedica como su padre al derecho societario. Cuando les hablaba un poco de los mentores de esto, Javier Dubois padre fue profesor allá en la Facultad de Mar del Plata, donde yo estudiaba. Y bueno, fue quien también implantó el bichito de las sociedades entre los intereses, y todo tiene que ver, ¿no? Siempre en todo lo que hacemos hay como un hilo conductor. Bueno, cuando empiezo a ver el tema de empresas familiares, es Javier Dubois hijo el que trae la definición. ¿Y cuál es esta que dice cuando los integrantes de una familia, empresa familiar es aquella en que los integrantes de una familia dirigen, controlan y son propietarios? O sea, acá como que el poder es fuerte de la familia. Esta empresa familiar a su vez constituye el medio de vida
Es decir, hay una intención de que la empresa sea el soporte económico de la familia, pero a su vez tienen la intención de mantener esta situación a lo largo del tiempo, con marcada identificación entre la suerte de la familia y la suerte de la empresa. ¿Esto qué significa? Que a la familia quiere que la empresa le vaya bien, y que sea el medio de vida de quienes la crean, pero de los que vienen después. Es decir, que lo hacen ya con la intención de ver a las generaciones que siguen. Esto puede resultar muy bueno, puede resultar muy mal, pero no importa. Por ahora, la intención de quien crea una empresa familiar es esta, que la empresa perdure, crear algo que vaya más allá de la persona. Y en este caso es crear algo que vaya más allá de esa familia de origen. Y como vemos en esta definición, o como podemos marcar, yo lo he marcado con rojo, es la intención de mantener esta situación. La intención de que esto perdure es, si quieren, un elemento subjetivo, es decir, podemos distinguir un elemento objetivo, bueno, constituir una empresa, por ahí, como definiciones de empresas, hemos visto muchas, ¿no? La organización de medios, de recursos, de un montón de activos, digo, tangibles e intangibles, enfocados en un objetivo, con un beneficio, con un lucro, con un resultado. ¿Sí? Esos serían como los elementos de las empresas. Pero acá también hay una intención, hay un elemento subjetivo, que es que esto perdure para la familia. Entonces me pareció muy acertada la definición en esto, ¿no? En marcar como elemento de la empresa familiar un elemento subjetivo. Porque, porque es parte también, porque eso hace a la particularidad de la empresa familiar, eso hace a que sea distinta. Nos pasa muchas veces que cuando hablamos de empresa familiar se confunde con pyme. Es más, buscando, yo estoy acá en Mendoza, pero buscando sobre empresas familiares, o sea, googleando sobre empresas familiares y empresas familiares mendocinas, pasa esto de que me aparece información de las pymes, ¿sí? Y no siempre una empresa familiar es pyme. La pyme es un formato que tiene un criterio que es un criterio casi contable, ¿no? La empresa que factura tanto por mes o que tiene tanta cantidad de empleados puede ser una pequeña empresa o pequeña y mediana empresa o una mini pyme o una micropyme, que no son necesariamente familiares. Entonces muchas veces se contemplan, bueno, beneficios para pymes, facilidades para pymes, pero no tenemos facilidades para empresas familiares. Eh, y sí lo vemos por ahí en otros países, sí vemos esa organización que va más allá de una cámara de empresas familiares o un grupo de empresas familiares que bregan por intereses comunes, sino que ya hay iniciativas de gobierno, España, por ejemplo, ¿sí? En Latinoamérica también hay, que contemplan a las empresas familiares en particular, separándolas de las pymes, separándolas de las pequeñas empresas, porque no necesariamente la empresa familiar es pyme. Acá en Mendoza y acá en Argentina, el 80% de las empresas son familiares, tienen una génesis familiar. El 70% de lo que es la fuente de trabajo privada proviene de la empresa familiar. Entonces, son, si quieren, desde el punto de vista económico, un número importante, ¿no? Un sector muy importante. Pero por ahí se agrupan las empresas en diferentes sectores económicos, pero no en su origen, si es una empresa familiar o no.
Por eso digo, está bueno pensarlo como una clase de emprendimiento particular, que es la empresa familiar, con necesidades propias y con la, la necesidad también de contar con un ámbito propio que a su vez le genere beneficios, los beneficios que necesita la empresa familiar. Porque ahora vamos a ver que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y también esto visto desde la legislación, si bien ha habido, y en nuestro derecho, algunas reformas que tienen que ver con cierta posibilidad de manejar el patrimonio de la empresa familiar, no es que la empresa familiar sea un capítulo de especial con respecto a la regulación de sus relaciones, la regulación jurídica de sus relaciones. Entonces también sería bueno trabajar para eso, para que tengamos una coherencia en el llevar adelante la empresa familiar y también el contemplar los requerimientos de las empresas familiares. Para ir avanzando un poco más en esta introducción, acá un poco es el interrogante y ponernos a pensar, ¿es lo mismo una familia que es propietaria de una empresa que decir que la familia es una empresa familiar? Puede ser lo mismo, podemos pensar que es lo mismo y podemos pensar que no. Esto es abierto, esto es como para decir, bueno, veamos un poco en este juego de palabras si hay diferencia. Porque puede ser que una familia se organice para, a ver, como pasó en pandemia por ahí, ¿no? Para a ver, ponernos a vender algo, para que uno cree algún producto, otro en la familia se encargue de distribuirlo, otro que maneja las redes le haga todo el marketing digital, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, terminó la pandemia y cada uno a sus trabajos habituales. Esto no es una empresa familiar. Puede pensarse que así comienzan, pero le ha faltado la organización y esta idea de que perdure. De que perdure como emprendimiento de esta familia, sí, pero que perdure también para las otras generaciones. Entonces, para que hablemos de una empresa familiar, tenemos que volver a esa definición de Fabián Dubois que nos habla de la intención que realmente sea una empresa familiar. Y esta empresa familiar que puede empezar como el que hace la torta, el que la distribuye y el que la promociona, tiene que estar organizada. Organizada no solamente en el rol que cada uno hace, organizada la caja de la familia, es decir, bueno, lo que entra o lo que se invierte, quién lo pone, cómo se reparte, es decir, tiene una organización familiar. Porque muchas veces puede pensarse, bueno, que como es una empresa familiar, los hijos colaboran, lo que se gana va para las necesidades de la familia y no se distingue muy bien lo que se reinvierte, lo que se ahorra y lo que se reparte. Y aparte, vemos esto, ¿no? Bueno, lo que se reparte igual. Se deberá repartir igual. Son todos temas que hacen que se pase de una familia que tiene una empresa a una empresa familiar. Por ahí, ahora es difícil ver esa diferenciación y ahora es difícil pensar, bueno, es lo mismo. Y cuando vayamos avanzando en los temas, podamos notar esa diferencia. Y siguiendo con Fabián Dubois, vemos un poco cuáles son las causas de que alguien piense en una empresa familiar. La primera, bueno, una oportunidad a los hijos, es decir, a veces pensamos, ¿no? Y pensamos como padres, bueno, ¿qué va a ser del futuro de nuestros hijos?
Entonces muchas veces tiene esa causa, garantizarle a los hijos un ingreso, una entrada, una manera de ganarse la vida cuando grandes, ¿sí? Otras veces es esto, ¿no? Cuando ya se viene de alguna generación que ha realizado algún trabajo específico, bueno, conservar eso y pasarlo como un legado familiar. Esto pasa muchas veces cuando alguien tiene un oficio y el padre se desempeñó como zapatero, el hijo ya eh, puso una zapatería y sigue creciendo y bueno, ve esta posibilidad de que sus hijos también se incorporen y que ya puedan, a medida que crece la familia, crece la empresa y de un primer oficio y de un pequeño negocio se conforma una organización. Ese es el legado familiar. ¿Sirve la empresa para mantener la unidad familiar? A veces sí, y a veces sirve para que sea causa de los conflictos familiares, ¿no? Esto también. Hay quienes pueden pensar, bueno, a través de la empresa la familia se mantiene unida, porque bueno, como que todos están enfocados en un mismo objetivo. Y a veces la familia es la madre de los conflictos en la empresa. Y al revés, la empresa es la madre de los conflictos en la familia. Vamos a ver cómo se da esto. Bueno, ¿contribuye a la riqueza familiar? Sí. Cuando creamos un medio de vida, sin duda estamos aportando una fuente privada de ingresos para la familia. Y esto es lo que asegura, ¿sí?, que la familia también sea fuente, de que los que participan, o que la empresa sea fuente de que los que participan en la familia y no tengan intereses en lo propio de la empresa, igual puedan tomar, cuando participan de la propiedad, para sus proyectos personales. Entonces, todo esto juega en el porqué de la empresa familiar. Eh, el otro día miraba una película de cómo un señor italiano, Enrico Piaggio, después de la Segunda Guerra, Italia había quedado bastante quebrada, empieza a idear cómo seguir la empresa familiar, ¿sí? Fabricaban aviones, los aviones no son necesarios, y se pone a inventar la Vespa, una motocicleta que iba a servirle a los italianos para ir a trabajar o para ir a sus actividades, y él pretendía con eso no solamente que las personas se pudieran movilizar, sino que Italia se pusiera en movimiento. Entonces, un poco, ¿por qué una persona es una empresa familiar? Porque el empresario sueña en grande y sus sueños van más allá, por ahí, de un pequeño negocio o del sustento. ¿Sí? Ahí es cuando se forma una empresa. Y ahí es donde se forma una empresa familiar, cuando el fundador sueña en grande. Y cuando, después de esos sueños en grande, actúa. Porque soñadores por ahí habemos varios, pero se necesita la acción también. Entonces, ese es el fundador de la empresa. Y cuando vemos las ventajas, ahí se da el nivel de compromiso. El tipo del empresario tiene una pasión, tiene sueños, embarca en esos sueños a su familia. La familia del fundador no siempre la pasa bien. Y el empresario es una persona que tampoco siempre la pasa bien. ¿Por qué? Porque carga con los destinos de sus trabajadores. Hay personas que confían en esos sueños, que confían en que esos sueños se ponen en movimiento, que se hace algo grande, confían en el hacer algo grande. Y en base a eso depositan su confianza, son sus trabajadores, o son sus familiares que van a pasar a ser parte del plantel de trabajadores también. Y al principio es con mucho esfuerzo. Por eso el nivel de compromiso. Por eso el nivel de compromiso. Las
empresas en su primera generación tienen esto de la flexibilidad de los roles, ¿no? Que el fundador es el de la idea, pero también es el que hace el reparto del producto, por ejemplo, ¿sí? Es decir, los roles son flexibles. Pero tienen esta intención a largo plazo, ¿sí? Y esta estabilidad en que van a comprometer lo que no tienen para que la empresa familiar siga adelante. Y como desventaja de esto, ¿no? Que requiere que cada generación se tenga que reinventar, es decir, que cada generación vaya pensando en un plus, porque ya hay que mantener la empresa familiar, pero como la familia va creciendo, la empresa también se necesita más, requiere más ingenio, requiere más compromiso, requiere mantener la pasión. Cuando ya no es la pasión del fundador, cuesta mantener la motivación. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a poner la ficha, ¿no? A apostar a mantener esa fortaleza cuando va creciendo la empresa, ¿sí? Otra de las desventajas es que los conflictos familiares se trasladan a la empresa, es decir, la mujer se peleó con el marido o el marido con la mujer, no se hablan en la casa, no se hablan en la empresa. ¿Y cómo salen las cosas mal? Porque si falta la comunicación, se perjudica la empresa. Hay problemas con los hijos. Eso se traslada a la empresa. Hay un hijo que pone más esfuerzo y no está reconocido, y hay otro que la mira de lejos y sin embargo es el favorito. ¿Por qué? Porque las relaciones familiares se trasladan a la empresa y acá empiezan los conflictos, ¿sí? Cuando la empresa familiar no tiene reglas claras con respecto a la familia, ahí empiezan los problemas, ¿sí? Cuando se juntan todos en la mesa familiar, también aparecen los problemas de la empresa. Que uno no fue a trabajar, que varias cosas, o varias situaciones se pueden dar, ¿no? Que uno en la familia se trate con confianza y en la empresa haya que mantener una distancia para que se mantenga el respeto de los roles en la empresa. Esto también es difícil. Puede ser el papá en la casa, pero en la empresa es el jefe. Y el rol cambia. Esa flexibilidad en los roles también es difícil. Nosotros siempre decimos que hay dos contextos acá y que por eso es tan compleja la empresa familiar. El contexto familiar es uno y el contexto empresarial es otro. Mezclarlos, que se superpongan, crea estos conflictos familiares. Otra de las desventajas tiene que ver con esto, de la sucesión, es decir, son los hijos los que tienen que ser continuadores de la marcha de la empresa, de las decisiones, de la gerencia, del gerenciamiento de la empresa. ¿Qué pasa cuando, como les decía recién, el hijo mira para otro lado? ¿O qué pasa cuando no es el hijo mayor el que sigue con la empresa, sino que es uno menor? El hijo mayor no demuestra ni interés ni capacidad para la empresa, y en la familia sigue teniendo un lugar de importancia porque es el hijo mayor, bueno, pero la empresa no. Entonces, ¿podemos enfocarnos al que sí tiene la vocación? Sí, por más que no sea el que el fundador quiere, pero esto también hay que verlo. Y la otra de las desventajas es que, bueno, al inicio tienen una organización poco profesional y hay que acompañar a las empresas en su profesionalización a través de diferentes etapas que también las vamos a ver. Un poco el planteo hoy es una pequeña introducción. Es ver, bueno, más o menos de esto vamos a hablar. Después en las sucesivas módulos, en los sucesivos videos, por ahí podemos entrar en temas más profundos, en los temas de las fases de las empresas y en los temas de cómo se van organizando.
Llegamos hasta acá, porque tampoco es intención eh, ver todo lo que hay para ver de empresas familiares, lo vamos a ir viendo de a poco. Así que para la próxima vamos a empezar a desentrañar cómo está compuesta la empresa, y cómo vamos de la familia a la empresa, cómo es este paso. Para esto los invito en el próximo de los encuentros. Por ahora lo vamos a dejar acá, por ahora me despido, por ahora los vuelvo a invitar a pensar un poco la empresa familiar, a pensar por qué tenemos que crear este ámbito para las empresas familiares. Lo podemos hacer desde la teoría y desde la práctica, podemos ir acompañando esto, ¿no? Y también lo podemos ver en la práctica, en cómo están las empresas. Así que quien escuche esto, quien tenga una inquietud, quien tenga una duda, quien quiera hacer algún aporte o quien quiera sumarse a construir este ámbito sobre empresas familiares, bienvenidos, y yo les reitero el gusto de poder también poner en acción mi sueño y esta mi propuesta de trabajar las empresas familiares. Para mí es un modo de devolver algo de lo que la empresa familiar me dio. Me nutrí con la empresa familiar, ahora lo devuelvo. Así que eso también lo agradezco. Y bueno, nos encontraremos cuando deba ser. Y gracias.